Bien, queridos hermanos, vamos a ir a la palabra del Señor. Como anuncié, vamos a estar en la epístola a Tito, ¿ok? Pero lo que yo siempre hago de manera previa a ir al texto propiamente tal es hacer una introducción. Yo le puse por nombre a lo que vamos a estar compartiendo hoy, Panorámica a la epístola de Tito. Panorámica a la epístola de Tito. 3 breves capítulos escritos hace más de 19 siglos a un poco conocido misionero en una isla de poco nombre por parte de un anciano y experimentado misionero. ¿Qué posible interés puede tener para los cristianos en el siglo XXI? Desde luego, si se tratase solo de las palabras de Pablo, y la mayoría de los liberales no están siquiera dispuestos a conceder eso, podría ser que solo de interés para los incondicionales de la historia de la Iglesia o para los que se especializan en la historia del pensamiento cristiano primitivo. Pero esas son también palabras del Espíritu Santo y como tales dan una contribución que ningún otro libro puede dar. El tratamiento dado a la cuestión de los ancianos fortalece y apoya la similar enseñanza que se encuentra en Primera de Timoteo. La repetición no es redundante, pero como sucede con tantos paralelismos en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, sencillamente enfatiza cuánto Dios desea que su pueblo comprenda ciertos principios. William MacDonald. Permítame guiarle en una oración antes de seguir. Buen Dios y Padre, gracias te damos esta mañana. Estamos comenzando esta serie expositiva de la epístola a Tito. Señor, te ruego tú nos guíes. Guíes al predicador, guíes a la congregación. Que el paso por esta epístola traiga frutos, Señor, para nosotros. Que podamos aprender, que podamos asirnos de tu escritura, tomarla, Señor, masticarla, alimentarnos de ella, y que nos haga madurar en muchos aspectos que aún no lo hemos hecho. Te lo pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Lo primero que hay que decir, o preguntarse más bien, hoy día vamos a hacernos muchas preguntas. Algunas van a ser respondidas en esta panorámica y otras van a ser respondidas en el desarrollo de la predicación de estos 3 capítulos. ¿Quién escribe y a quién? Verso 1 dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Él es quien ha escrito esta epístola. ¿A quién? Verso 4, a Tito, verdadero hijo en la común fe. ¿Cuál es el propósito de esta epístola? Note que estamos sacando todo desde la misma epístola. Verso 5, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Eso es sumamente importante, que nosotros como iglesia y yo como predicador no nos alejemos de ese propósito, tal como hemos leído en el texto que precedía. ¿Dónde se encontraba Tito? ¿Y cuál era el contexto? Verso 5, lo leíamos recién, por esta causa te dejé en Creta. La iglesia en Creta posiblemente había sido establecida por algunos cretenses que habían estado en el día de Pentecostés. Eso nos dice Hechos, capítulo 2, verso 11, dice, cretenses y árabes, los que oímos hablar en nuestro propio idioma las maravillas de Dios. Es decir, es altamente posible que quienes habían oído, ¿cierto?, o habían estado como parte en Pentecostés, luego hayan vuelto a Creta y hayan inaugurado, por así decirlo, un sinnúmero de pequeñas iglesias en los hogares. Verso 12 confirma lo mismo, dice, uno de sus propios profetas dijo, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Dice un material consultado, es una generalización y debe tomarse como tal, pero de cualquier forma queda bastante claro que los cretenses tenían reputación de poseer una visión fuertemente subjetiva. Pobilio, otro autor de la antigüedad, dice, la avaricia y la glotonería son tan innatas en la tierra de Creta que es el único pueblo entre el que no existe ninguna clase de deshonra, cualquiera que sea el beneficio que se obtenga.
harán cualquier cosa para sí mismo. En una expresión más común para nosotros, los cretenses dirían, el fin justifica los medios, ¿sí? Y todo es para mí. Entendemos entonces que Tito, ¿cierto?, este misionero, se encontraba en Creta por disposición del apóstol Pablo, una isla ubicada al suroeste de Grecia y con ciertas características que el propio texto nos provee, ¿cierto? Mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos. Estará de acuerdo conmigo que no son calificativos muy honrosos. ¿A quién le gustaría ser llamado glotón, ocioso, mala bestia? Lo cierto es que podemos percibir aún hoy día, en nuestros tiempos, también estas características que dicen relación con una sociedad que está de espalda a Dios. Amén. Y hoy día yo creo que aún es más agudo el síntoma. Se manifiesta sin restricción el pecado, normalizándolo, bien digo, legalizándolo y defendiéndolo incluso como un derecho. Y un ejemplo de esto es el aborto. Es sumamente importante, amados hermanos, que el carácter pecador que tiene una sociedad no sea el patrón de la Iglesia de Cristo. Y que tampoco nos permee, que tampoco que traiga influencia sobre nosotros. Y es que si nosotros abandonamos la palabra del Señor como norma, eso puede pasarnos. Cuando abandonamos la palabra del Señor como norma suprema, que supone que todos nos sometemos a ella, empieza a infiltrarse en la iglesia todo tipo de ideologías tan patentes en nuestros días. Hablaba el otro día con un hermano a propósito de un tema particular, y yo le citaba las iglesias históricas que surgieron, la mayoría de ellas en la Reforma y de manera posterior. Y es precisamente, de forma lamentable, que entre esas filas de iglesias históricas, donde se han levantado iglesias progresistas. Amén. Dando cuenta un poco del hecho que estamos viendo esta mañana. Permítame citar un ejemplo, que es de nuestro país. Dice, la capellana de La Moneda señala que la objeción planteada por los obispos contra la propuesta de la nueva Constitución, que despenalizaría el aborto, está equivocada porque parte de presuposiciones que a su juicio son dogmáticas, como la creencia de que el embrión es un ser humano y que está revestido de cuerpo y alma. Esta mujer es una pastora luterana, ¿sí?, que ejerce como capellán en el gobierno actual. ¿Qué nos dice la Biblia, hermanos? No tanto respecto del tema del aborto como tal, pero de manera más amplia podemos leer en Romanos 12:2, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Esta mujer que yo citaba recién, al igual que nuestra sociedad, está de espalda a Dios. Esta mujer necesita oír el Evangelio revelado en la Escritura, al igual que la sociedad en la cual nosotros vivimos hoy. Le pedimos al Señor tenga misericordia, hermanos, porque podemos decir, como los cretenses, mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos, subjetivos, egocéntricos, pero el panorama actual no es mucho mejor y necesitamos estar firmes en las verdades de la Escritura. Ahora, de manera otra vez panorámica, quiero señalar las enseñanzas más importantes que nos va a dejar el paso por esta epístola. No voy a ser exhaustivo en ninguno de los puntos, pero sí quiero hacer algunos comentarios, porque es lo que vamos a hacer probablemente durante los próximos 3 meses. La primera enseñanza clara que este texto nos va a dejar son las características del anciano. ¿Ok? Anciano, amados hermanos, si usted no lo sabe, el término es análogo a pastor o obispo. Cuando la Biblia dice anciano, se está refiriendo a pastor. Cuando dice obispo también. ¿Ok? No hay una diferencia bíblicamente hablando. Hoy día vemos estas diferencias
como de escalafón en muchas iglesias. Pero lo cierto es que bíblicamente se está hablando de lo mismo, ¿sí? Cumplen la misma función, tienen las mismas características. El verso 6 del capítulo 1 dice, lo designarás si el anciano es irreprensible. ¿Qué término? Irreprensible. Me quiero detener aquí un momento. Pablo comenzó su lista de virtudes con irreprensible. Esta descripción no significa que el anciano haya trascendido el pecado, ¿sí? Y que lleve una vida moralmente impecable. Escuche con atención. Si fuese el caso, las iglesias tendrían que despedir a los ancianos, a todos ellos. Irreprensible, por lo tanto, no es igual a impecable, porque no habría nadie que pudiese hacerlo directamente. Más bien, un hombre irreprensible manifiesta un grado de semejanza a Cristo ejemplar, sin pecados notables. Ser irreprensible es similar a decir ser decoroso. Eso también lo obtuve a través de un texto de consulta. Hecha esta aclaración, volvamos a nuestro texto y traté de enumerar un poco las características que se exhiben respecto del anciano. Hay quienes piensan que el irreprensible es el gran concepto y lo que vamos a ver ahora se desprende de que el anciano sea irreprensible, ¿ok? Son derivados de que el anciano sea irreprensible. Tiene mucho sentido, pero aún así lo vamos a ver, vamos a nombrar. Dice, uno, marido de una sola mujer, ¿sí? En un contexto donde los hombres podían tener más de una mujer. Lo vamos a ver en su momento. Entonces vamos a ver cuáles son los alcances de marido de una sola mujer para nosotros hoy. Que tenga hijos creyentes, no acusados de disolución ni de rebeldía. Aquí también hay un cuadro, ¿no? Hay ciertos límites, necesariamente, porque los padres, ¿por cuánto tiempo somos responsables de los actos de nuestros hijos? Generalmente, hasta la mayoría de edad, ¿sí? Entonces también ahí hay cosas que vamos a tener que reparar, aclarar y buscar la aplicación para nosotros hoy, siempre siendo fiel al texto bíblico. Otras cosas que podemos entender de forma más llana, no obstinado. ¿Usted conoce personas obstinadas? Se quedan en su idea y son como una piedra. Lo lamentable de quienes tienen, o quizás tenemos, mi esposa podrá decir, es que a veces estamos equivocados e igual seguimos obstinados. ¿Amén? Me acuerdo, a propósito, para citarme a mí mismo en esto, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, voy a contar una infidencia personal. Mi esposa quería que nosotros pudiésemos ver un lugar donde vivir, y yo quería vivir un tiempo con mis padres para ahorrar, y ella se mantuvo en esa posición, y yo también me mantuve en la mía, hasta que entendí que yo no iba a ganar, y también empecé a ver que existía la posibilidad de que nosotros tuviésemos un lugar propio. Existía la posibilidad técnica, por así decirlo. Y es así que empezamos a hacer los trámites. Y por gracia del Señor pudimos acceder a un hogar propio. Nosotros nos casamos en noviembre y por gracia del Señor en febrero del año siguiente ya estábamos instalados en nuestro departamento. Muchas veces tenemos este grado de obstinación nosotros los hombres. Amén. No debe ser así el obispo, ¿cierto? El pastor, el anciano. Seguimos adelante. Otra característica más, no iracundo. Es decir, un hombre que reacciona con rabia frente a cualquier situación. ¿Conoce usted personas así? No dado a la bebida. ¿A qué se hace referencia aquí? Al alcohol, a la cerveza. ¿Significa esto que el pastor no puede tomar ni siquiera una lata de cerveza? No necesariamente. La expresión no dado refleja exceso. Un hombre que fácilmente se embriaga. Esa no debe ser por ningún motivo la característica de un pastor. De hecho, le menciono algo, por ejemplo, en iglesias como la IBI, quienes son llamados al pastorado, hay un acuerdo entre ellos, y es que ellos no van a tomar bebidas alcohólicas. Es un acuerdo, no es ley, digamos, pero es un acuerdo, y si yo asumo ser parte de esa iglesia, o más bien pastor en esa iglesia, tendré que pensar si digo amén o no a eso, ¿sí? Es una buena medida,
¿sí? No es una norma bíblica, pero es una buena medida, ¿sí? Es un buen acuerdo. Seguimos adelante. Dice, no pendenciero. ¿Qué quiere decir eso? No peleador. No peleador. Hay gente que le gusta andar peleando, tanto de forma personal, hoy día en las redes sociales también lo vemos mucho. No amante de las ganancias deshonestas, ¿sí? Vemos con tristeza que en muchas oportunidades precisamente hay personas pastores, líderes en la iglesia, y tienen esto muy enraizado. Aman las ganancias deshonestas y recurren a manipulación, recurren a pactos. Tú ofrenda 100.000 y Dios te va a devolver 1.000.000. Eso es ganancia deshonesta. Amén. Luego, hasta aquí se refiere a todos estos calificativos en términos negativos, es decir, lo que el anciano no debe hacer o ser. Y ahora en adelante, en términos positivos, verso 8 dice, antes bien debe ser hospitalario. En una época donde había misioneros yendo y viniendo, era necesario también que el pastor fuese un hombre hospitalario, junto con su familia, obviamente. Amante de lo bueno, prudente, justo, santo, dueño de sí mismo, ¿cierto? Un hombre con control o con dominio propio. Debe retener la palabra que es conforme a la enseñanza. Debe ser un hombre fiel a la Escritura, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. Me vino ahora mismo el recuerdo de Timoteo, dice, no un neófito, para que no se envanezca, no un recién convertido, en otras palabras. Los pastores necesariamente son hombres que tienen que haber tenido un recorrido en la fe y también en la doctrina. Amados hermanos, dos preguntas en este punto. De manera transversal, hablo de la iglesia, en la realidad chilena. ¿Cuántos pastores quedarían en pie si aplicáramos este estándar? ¿Cuántos pastores quedarían pastoreando sus iglesias si este estándar fuese aplicado? Y alguien dirá, con alegría, menos mal que yo no soy pastor. Pero aquí va la segunda pregunta. ¿Será este estándar que la palabra nos ofrece solo aplicable para los pastores? ¿Y el resto de la congregación puede vivir su vida como bien le parezca? No, precisamente no. El pastor, el anciano, el obispo es llamado a ser un ejemplo. ¿Sí? Un ejemplo. Para que la iglesia tenga un referente de santidad. Pero definitivamente es un llamado que nos alcanza a todos. Y de hecho la Escritura lo afirma de esa forma. Así que no se sienta tan contento de no ser pastor en este punto. Esa es la primera enseñanza que con la ayuda del Señor vamos a ir abordando ya desde la próxima semana, desde la subsiguiente. La segunda enseñanza, una actitud firme contra los falsos maestros, que está íntimamente relacionado con lo anterior. El verso 13 dice, este testimonio es verdadero, por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Los judaizantes ya habían llegado a Creta, ¿cierto? Y su argumento principal era que no bastaba con tener fe en Jesucristo para alcanzar salvación, sino también era necesario guardar las obras de la ley. ¿Sí? Leemos en el versículo 10, por ejemplo, porque hay muchos rebeldes, habladores, vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Ahí está hablando de falsos maestros, de judaizantes. ¿Ok? Es preciso tapar la boca, dice el verso 11. Tapar la boca es decir que estas personas no sigan transmitiendo su falsa enseñanza. Si no estamos comprometidos con la verdad del Evangelio, hermanos, es imposible tener esta actitud que demanda Pablo aquí a Tito. Es imposible. Un compromiso férreo, firme con el Evangelio va a hacernos a nosotros tener esta misma actitud contra quienes pervierten el Evangelio. En el seno de la iglesia local, nosotros mismos, no podemos darnos estas licencias. ¿Amén? Y si el día de mañana aparece alguien con un evangelio diferente entre las sillas, debe ser confrontado. ¿Sí? O incluso dice el apóstol Pablo, si un ángel o nosotros mismos viene con un evangelio anatema, ¿sí? El riesgo del falso evangelio y su diseminación es de las cosas más serias.
porque está en juego precisamente la salvación de los hombres. ¿Ha escuchado el término cortar por lo sano? ¿Sí? Cortar por lo sano. La locución cortar por lo sano surgió en la Edad Media. En esa época un paciente tenía una herida muy profunda. La solución inmediata que encontraba el médico para el paciente no perdiera la vida era la amputación. Debía cortar una extremidad para frenar la hemorragia y tenía que hacerlo en una parte sana del cuerpo. El médico debía amputar el pie, una mano, medio brazo o una pierna entera, pero en todos los casos tenía que cortar por lo sano para poner fin al problema de la infección. Si hay algo viral, amados hermanos, es la falsa doctrina. Se viraliza rápidamente porque apela a las necesidades percibidas de los hombres, apela a esos anhelos pecaminosos que todos tenemos en algún lugar de nuestro corazón. Entonces siempre encuentra un espacio para crecer. Frente a estos falsos maestros que se introducen a la iglesia, nuestra actitud debe ser radical, tal como cortar por lo sano, radical. Debemos, como dice el apóstol Pablo a Tito, taparles la boca, pues sus palabras engendran la perdición del alma, el peor de los males para el hombre. Esa es la segunda enseñanza, una actitud firme en contra de los falsos maestros. Tercero, la sana doctrina tiene una expresión coherente con su naturaleza. No sé si fui preciso al decir esto. La sana doctrina tiene una expresión coherente con su naturaleza. Es decir, la sana doctrina va a tener una sana conducta, si usted quiere escucharlo en otras palabras. Amén. Es imposible que alguien que tiene la sana doctrina se comporte de otra manera. Miremos cómo comienza el capítulo 2, verso 1. Pero en cuanto a ti, enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Ese en cuanto a ti tiene el contraste precisamente con lo que hemos dicho de los falsos maestros. En tanto otros están envanecidos, entusiasmados, porque su enseñanza falsa es capaz de atraer a muchos. Tito, en cuanto a ti, tú tienes que permanecer en la sana doctrina. Y ahora en adelante dice, la expresión dice que está de acuerdo con la sana doctrina. Está por mencionar, ¿cierto?, cuál es la expresión de esa sana doctrina. ¿Sí me entiende? Está por desarrollar, por ampliar esa idea. ¿Y cuál es la expresión de esa sana doctrina? Y pasa a hablar o a aludir a distintos tipos de personas que estaban en la congregación en ese momento. Los primeros mencionados son los ancianos. Debemos establecer una distinción entre los ancianos pastores. Es claro que aquí se está refiriendo a ancianos que no precisamente eran pastores, ¿sí? Deben ser sobrios, dignos, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la perseverancia. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino. Había problemas con el vino, parece, en ese contexto. Que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos, a que amen a sus hijos, que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Aquí, hermanos, hermanas específicamente, se le asigna un rol de enseñanza a la mujer. Las mujeres más maduras, para no decir ancianas, deben enseñar a las más jóvenes. ¿En qué sentido? Y alguien puede decir, pero eso parece de otro tiempo. Vamos a hablar un poquito más de eso más adelante. A amar a sus maridos, a que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos. Menos mal que ya no usamos como predicadores cuántos dicen amén, pero ya no lo usamos. No. Verso 6. Acá los jóvenes, exhorta a los jóvenes a que sean prudentes. ¿Estará de acuerdo conmigo? ¿Cuál es la característica predominante en los jóvenes? La imprudencia. Hace 2000 años y hoy día es lo mismo. Los jóvenes creyentes, ¿cuántos jóvenes? Hay varios jóvenes hoy día. Converso siempre con mi esposa que cada vez añaden más adolescentes, más gente joven. De esa edad de la adolescencia, entre 15 y 20 años. Vamos a tener que hacer algo ahí. Con ese grupo de jóvenes que se está consolidando. Sean prudentes, ¿cierto? Muéstrate en todo como ejemplo de buenas obras. El propio Tito tenía que ser, lo que decíamos antes, ¿cierto? Un ejemplo
para estos jóvenes que estaban observando, con pureza de doctrina, con dignidad, con la palabra sana e irreprochable, a fin de que el adversario se avergüence al no tener nada malo que decir de nosotros. Verso 9, a los siervos. Los siervos en ese contexto eran los esclavos. A que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe para que adornen la doctrina de nuestro Salvador en todo respecto. Aquí vamos a estar hablando de algunas aplicaciones. Ya no existe la esclavitud, al menos en Chile, ¿no? Pero vamos a estar hablando de algunas aplicaciones para los que trabajamos. Aquí hay cosas que aún permanecen y son aplicables para nosotros hoy. Aquí hay algo que no sé si usted lo notó, pero prácticamente hay una consecuencia cuando estos grupos obedecen la palabra del Señor. Cuando obedecen las mujeres, la palabra de Dios no es blasfemada. Cuando obedecen los jóvenes, el adversario se va a avergonzar porque no va a tener nada que decir en contra de ellos. Cuando obedecen los siervos, adornan la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Dios tiene algo para decirnos en cada etapa de nuestra vida. Y el paso por esta epístola también va a tocarnos en ese sentido. Un término que utiliza un pastor querido, dice, la palabra del Señor siempre es pertinente. Amén. Amados hermanos, la palabra del Señor siempre es pertinente. Siempre es pertinente. El mundo podrá y quiere despreciar la palabra del Señor. Muchos incluso desean su extinción. Que no esas enseñanzas son anacrónicas del pasado. Sin embargo, el propio testimonio de la Escritura en Mateo 24:35 nos dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios, en consecuencia, permanece para siempre. En este sentido, el mundo, al igual que Creta, podemos entenderlo así, desecha y desprecia la palabra del Señor. Pero para nosotros es necesaria. Para nosotros sigue siendo la norma de vida. Salmos 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, sí, más que la miel a mi boca. Cuarta enseñanza, la actitud del cristiano respecto de los gobiernos y su prójimo. Capítulo 3, verso 1, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración, escuche bien, para con todos los hombres. ¿Solo esta consideración es para los creyentes, para la iglesia, para tu familia? No, para con todos los hombres. Y todas estas características requeridas no surgen por iniciativa propia, no surgen de la naturaleza del hombre, sino por la obra de Dios en nosotros. Al menos 4 puntos, pero que van a ser extendidos durante esta serie, lo que nos deja claro una idea, al menos. La fe correcta, la fe bíblica, está siempre íntima e inalienablemente relacionada con el comportamiento correcto y este trae gloria a Dios. Le repito la idea. La fe correcta, la fe bíblica, está íntima e inalienablemente relacionada con el comportamiento correcto y este trae gloria a Dios. Como usted se ha podido dar cuenta, hay un fuerte acento en la epístola sobre el deber, sobre lo que tenemos que hacer. Pero con todo, hay 2 pasajes muy conocidos y de mucho peso doctrinal que obviamente se entrelazan con este aspecto de lo que debemos hacer. Las demandas que Dios nos hace nunca son en el vacío. Si fuesen demandas en el vacío, ninguno de nosotros podría hacerlas. Ninguno de nosotros podría obedecer a Dios por iniciativa propia. Amén. Las demandas que Dios nos hace son precisamente porque Él ha obrado gracia en nuestros corazones. Amén. Y esos 2 pasajes, se los paso a leer, no los voy a explicar mayormente. En 2:11 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñando que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Escuche bien, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad, gloria al Señor,
y para purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Estos hermanos estaban en Creta, ¿cierto?, en un contexto difícil, con una cultura de espalda a Dios. Pero Dios les está diciendo aquí que son pueblo suyo, que son posesión suya, que han sido redimidos. Y esto mismo es válido para nosotros, amados hermanos. Hemos sido redimidos, somos pueblo de Dios, aún en medio de una generación que ignora a nuestro Dios. Capítulo 3, verso 4, el segundo texto de peso doctrinal dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, fuéramos herederos según la esperanza de la vida eterna. Aquí hay algo interesante de notar. El verso 4 dice: pero cuando se manifestó la bondad del Señor. Y el contexto anterior, si usted lo lee, está hablando de una generación pecaminosa. Pero ese pero establece un contraste. Y al final termina diciendo que somos herederos según la esperanza de vida eterna. Dios empieza una obra y Dios termina esa obra en nosotros. Amén. Dios no deja jamás nada inconcluso. Permítame leer, ya para finalizar esta panorámica, algo que encontré interesante. La epístola a Tito recuerda a todos los que tenemos la responsabilidad en el ministerio cristiano que debemos insistir fielmente en las enseñanzas de la palabra de Dios. Esta insistencia es algo que se echa de menos en nuestra generación. Desgraciadamente, en situaciones eclesiásticas como las nuestras, en las que hay una pluralidad de iglesias en cada ciudad, los pastores están sujetos inevitablemente a la tentación de eludir las enseñanzas más comprometedoras y de halagar a sus congregaciones a fin de no perder clientes y no verlos pasar a la competencia. Por lo tanto, procuran organizar cultos atractivos y tienen reticencias en cuanto a decir ciertas cosas. ¿Cuántos pastores de hoy se atreven a reprenderlos severamente para que sean sanos en la fe? ¿Y cuántos creyentes están dispuestos a aceptar esa reprensión? Sin embargo, la fiel proclamación de todo el consejo de Dios es lo que nos hace falta. La alternativa es ir alejándonos paulatinamente de la revelación de Dios. Termino la cita. Una pregunta para nosotros, iglesia, esta mañana. ¿Qué haremos, queridos hermanos? ¿Qué haremos, queridas hermanas? ¿Nos mantendremos en la palabra del Señor o nos deslizaremos a través de prácticas pragmáticas para ser más relevantes, para ser más importantes? En lo que a mí respecta y en la gracia del Señor, seguiremos en la verdad del Señor Jesucristo. Así sea con 10, con 15, con 20, con 5 o con 100. Seguiremos en un intento honesto de proclamar todo el consejo de Dios. Oremos. Buen Dios y Padre, te damos gracias esta mañana. Hemos introducido esta epístola que nos va a tener al menos por 10 predicaciones y quizás más. Te ruego pongas gracia en todos los involucrados. Pon gracia en quien predica, pon gracia en quien recibe el mensaje, que sea predicado con la autoridad de tu palabra y que ella vaya causando estragos en el sentido de que destruya todo aquello que no está en conformidad a tu palabra y empiece también a construir aquello que te glorifica. Esta epístola tiene un fuerte acento sobre el deber, y es que nosotros tenemos deberes, Señor, pero que no están en el vacío, son deberes que tienen que ver con la obra de gracia previa que tú has hecho en nosotros. Te doy gracias esta mañana. Te pedimos, Señor, tú seas quien nos guíe a través de este tránsito en esta epístola. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.